La Metamorfosis cuenta la historia de Gregorio Samsa, un modesto vendedor viajero que una mañana amanece convertido en un horrible insecto. Bienvenidos todos a este rinconcito literario y un poco satánico también. El día de hoy estaremos hablando de uno de los grandes escritores de todo el mundo, Franz Kafka. A este personaje le he visto que lo han reconocido más últimamente, tanto él como sus obras, gracias a las redes sociales. Yo personalmente no he leído muchas de sus obras, pero sé que tiene prestigio post-mortem, gracias a que todas sus obras o textos tienen una historia detrás y pues aparte su vida es muy interesante. Con prestigio post-mortem me refiero a ese momento, a ese evento, ¿cómo se le puede llamar? Ya sé, fenómeno. Un fenómeno que pasa con los artistas, con un político, con la gente en general, que empiezan a ser reconocidos pero después de su muerte. Miren, este es el segundo video de esta nueva sección llamada Chismecito Literario. Mi primer video en esta sección fue sobre Edgar Allan Poe, por si llega a interesarles, para que se den un paseo por el canal. Igual aquí les dejo la tarjeta. Y pues empezamos con el chisme. Kafka nació un 3 de julio de 1883 en Praga, la capital de Chequia. Fue el tercer hijo de este matrimonio, sin embargo se le consideraba el primogénito, ya que los primeros dos hijos de la familia fallecieron al poco tiempo de haber nacido. Con esto ya sabemos que va a haber bastantitos traumas de por medio. Su familia estaba conformada por Hermann Kafka y Juliet Kafkova, quien eran sus padres, además de sus tres hermanas menores, de las cuales hablaré más adelante porque realmente tienen vidas interesantes. Primero hablemos de sus padres, porque para entender el presente tenemos que entender el pasado. ¿Por qué digo esto? Durante mi investigación sobre este escritor me pude dar cuenta de que para entender sus textos hay que comprender en su totalidad la naturaleza de su relación con su progenitor. Hermann era un hombre testarudo, rudo y terco, que además de ser un padre, sí era un fructífero negociante que se vio sumamente beneficiado por su compromiso y su matrimonio con Juliet Kafkova, una mujer dulce y amable que pertenecía a una familia noble judía. Podemos saber gracias a las obras publicadas de Kafka, porque realmente Carta al Padre no fue una obra que él publicó, sino una carta real hacia su padre. En esta carta podemos leer que describe a su papá como, sí, alguien trabajador, pero alguien también, un papá ausente y abusivo con toda la familia. Y al contrario de él, describe a su madre, Juliet, que es una persona amable, gentil y muy buena madre. Podemos decir que era de esos matrimonios estereotípicos de aquella época, donde era padre abusivo y mamá dócil. Citaré una frase de Carta al Padre. Es cierto que mi madre se mostró conmigo de una bondad sin límites, pero todo ello estaba, para mí, relacionado contigo, y no era por tanto una buena relación. Esta familia tiene mucho de dónde sacar. Todas sus historias son sumamente interesantes, y ahora les hablaré brevemente de las hermanas de Franz, que eran Gabriel, Valerie y Otla, que pues en ese orden están acomodadas, ¿verdad? Y la verdad hablaré pues con cuidado de estas historias, porque digamos que están ubicadas en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y pues en la época del señor del bigote. La primera, Gabriel Kafka, nació en 1889 siendo 6 años menor que Franz, y su relación con el escritor nunca fue realmente muy cercana hasta que ella se casó con Karl Hermann, con quien tuvo 3 hijos. Podemos saber por las cartas que Franz enviaba a su hermana que él realmente se preocupaba por el bienestar y la educación de sus sobrinos. El 21 de octubre de 1941, después de que Karl Hermann, el esposo de Gabriel, falleciera, ella y su hija Hannah fueron deportadas al gueto de Lodz, pues por ser judías, ¿verdad? Lo que más me dolió de esta historia es que ni siquiera se sabe con exactitud qué pasó con las dos. Se rumorea es como una explicación muy posible de que Gabriel, solamente Gabriel, no su hija, Gabriel fuera fusilada en el campo de exterminio de Chelmno en el otoño de 1942. Ahora pasemos con Valerie Kafka. Ella nació el 25 de septiembre de 1890, siendo 7 años menor que Franz, y se sabe muy poco de su relación con él mismo. Realmente se sabe muy poco de ella. Se dice que fue la que menos problemas tuvo con su padre. Ella se inclinaba mucho por la enseñanza y por los idiomas, lo que la llevó a ser la primera mujer en ser maestra en la escuela judía en Praga, fundada en 1920. Como les digo, de su vida personal hay muy poca información, pero se sabe que se casó con Joseph Pollack y tuvo 2 hijas con él. Obviamente, pues al poco tiempo fueron deportadas al gueto de Lodz,
Lodz, al igual que su hermana mayor. Y al igual que su hermana mayor, fue fusilada en el campo de exterminio del Chełmno. Y por último, la hermana que Franz más quería, Ottla Kafka. Ella nació el 29 de octubre de 1892, si no me equivoco. Siendo 9 años menor que Franz, ella también acudió a un colegio privado al igual que sus hermanas, y cuando se terminó de graduar y todo eso, se dedicó al negocio de sus padres, al que pronto renunció y prefirió dedicarse a la agricultura. Que de hecho encontré que ella también fue escritora y tiene unos cuantos cuentos, pero no los encontré disponibles y no encontré mucha descripción sobre ella. En 1920, en contra de los deseos de su padre, se casó con Joseph David, una persona católica con quien tuvo 2 hijas. No, ¿por qué católico? Recuerden, hay algo que no mencioné, pero sus padres en general eran sumamente religiosos, pero del lado judío, ¿ok? Bueno, después de que tuvieron a sus 2 hijas, su deportación en cuanto empezó, pues ya saben, la era del señor del bigote, su deportación se pospuso varios años gracias a que estaba casado con un católico. Recuerden que la persecución fue de judíos, pero pues al final el esposo le pidió el divorcio y este se concretó en 1942. Esto llevó a que obviamente Ottla fuera deportada a un gueto en el gueto de Theresienstadt, creo que así se llama, y pues finalmente la separaron de sus hijas, lamentablemente. Ella buscó la manera de evitar que sus hijas fueran deportadas también, porque pues realmente eran mitad judías. No sé qué hizo la mujer, pero poder de mamá, y logró que evitaran deportarlas. Más bien logró que no las deportaran. Al final, pues ella terminó siendo fusilada en el mismo campo de exterminio que sus hermanas, Chełmno. Realmente me dolió mucho que sus hermanas tuvieran este final y considero que pues el contexto histórico no ayudaba para nada. Se describe a Kafka como una persona tranquila, fría y con una buena inteligencia, con una gran inteligencia. Y además de que tenía un particular sentido del humor, podemos decir que a lo mejor era medio rarito. Desde joven, Kafka buscó mucho la aprobación de su padre. Al crecer en el seno de una familia estable económica y socialmente, se puede decir que tuvo una infancia que se podría categorizar como buena, pero realmente su relación con su padre nunca mejoró. Este señor, cada noche que se sentaban a cenar, convertía ese momento familiar en juicios contra sus hijos, pero más contra Franz. De nuevo usaré Carta al padre como una referencia de cómo es la relación de Kafka con su papá. Kafka menciona en este escrito una de sus experiencias más traumáticas causadas por su progenitor. Habla de aquella vez en que, estando muy niño todavía, entre la noche se levanta y va al cuarto de sus padres con Hermann a pedirle un vaso de agua. Su papá, en lugar de tener una reacción normal, como un padre normal, de levantarse y acompañarlo a tomar un vaso de agua, en lugar de eso decidió que Kafka era un niño muy consentido, entonces lo tomó del brazo, lo jaló hacia el balcón uno de los balcones del hogar, me imagino, lo dejó ahí y cerró las puertas, dejándolo toda la noche con el frío encerrado. Es aquí donde Kafka reafirma esa inferioridad que sentía ante su padre. Desde muy joven, Franz mostró mucho interés por esta arte de la literatura. A los 14 años inició sus primeros escritos, los cuales destruyó poco después al no sentirse contento con esto, pero pues él notaba que sí había cierta diferencia entre los escritos de sus compañeros y los de él. Siendo muy joven y siendo aún amante de la literatura, su padre lo obligó a estudiar algo diferente. En 1901, Kafka fue aceptado en la Universidad Carolina en Praga, donde tomó la carrera de química, la cual estudió nada más como por 15 días, lo cual se me hace muy chistoso de su parte. Obviamente Hermann no estaba nada contento con esto, así que le sugirió la carrera de Derecho. Y aquí va otra pregunta mía. ¿Qué tienen los papás con que sus hijos estudien leyes o derecho? Que de hecho me recuerda a alguien más. Sí. Antes de agarrar la carrera de Derecho, Franz decidió experimentar con otras carreras como lo fueron Historia del Arte o Filología Alemana, pero pues a su padre no le pareció suficiente para variar, entonces pues terminó agarrando Derecho. Algo que me sorprendió fue que Kafka fue capaz de llegar a estudiar un doctorado sabiendo que no le gustaba Derecho, y otra cosa es que tuvo clases con Alfred Weber, quien era el hermano del mismísimo Max Weber.
Perdón, suena como el sonido de una rana, pero no sé cómo se dice su apellido. Para quien no conozca a este señor, Max Weber fue un importante economista alemán que se le considera el fundador del estudio de la sociología moderna. Finalmente, tras graduarse en 1906, Franz empezó a trabajar en una compañía de seguros. Esta se llama... Déjame tomar aire. Instituto del Seguro de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia. Está muy largo el nombre. Algo que se me hizo gracioso fue que Franz le denominó este trabajo como Brotberuf, que Brotberuf es la palabra en alemán para trabajo alimenticio. Yo creo que quiso decir, o más bien quiere decir que ese trabajo solamente le daba el dinero suficiente para subsistir, para comer, para vestirse, y ya. Pero pues no le ayudaba a satisfacer su amor por la literatura. Franz no estaba del todo contento con ese trabajo, pero pues no se quejaba porque le daba suficiente tiempo para dedicarse a lo que más amaba, la literatura. Este trabajo burocrático que desempeñó con facilidad y aparte ascendía muy rápido de puesto, le dio muchas ideas para desarrollar obras literarias. En esta época, es decir, de 1908 a 1922, escribió más de 20 textos. Hay una buena historia detrás de cada uno de ellos y de eso hablaremos en la siguiente sección. Oli, cambié de vestimenta y todo porque ayer se me acabó la luz del día, entonces pues sigamos platicando de esto, ¿ok? Vamos a hablar de las obras de Kafka. Su conciencia como escritor, así de plano, sus pensamientos, ya los más pesados y los más fuertes, nacieron en 1912. En este año escribió lo que es El Juicio. Este texto batallé mucho para encontrar información de este texto y la verdad no encontré una síntesis. Por más que lo buscaba me seguía saliendo El Proceso, que es otro libro, ¿ok? De él, pero es otro libro diferente. Y la poca información que encontré en español era de Wikipedia y yo la verdad no me fío de esa página para investigaciones y ustedes tampoco deberían, no hagan trampa. Ok, a finales de 1912 Kafka escribió Contemplación, que es un conjunto de 18 cuentos los cuales se encontraron dispersos en diferentes medios y pues ya los juntaron e hicieron Contemplación. Este libro le dio a conocer estos cuentos le dieron a conocer a Kafka como escritor, sin embargo pues no tuvo mucho éxito. En 1913 escribió Consideración, que en realidad es como un conjunto de diferentes reflexiones y pensamientos que Kafka tenía. Y la verdad es que la mayoría cree que resume muy bien en general cómo era el tema de la angustia y el tema del castigo para él. En 1914, Kafka abandonó definitivamente la casa de sus padres y el cambio de todo esto emocionalmente y físicamente lo llevó a preparar su siguiente novela. Y aquí empieza lo chido. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Esa es una de las primeras líneas de esta novela escrita en 1915. Hablemos de Metamorfosis. Actualmente es mundialmente famosa y algunos hasta creen que es incluso autobiográfica y obviamente pues yo creo que trae como sus miedos, de hecho trae sus miedos, sus fobias y sus angustias. El texto se publicó el 1 de octubre de 1915 en la revista de Die Wagenblätter, creo que se dice Die Wagenblätter, y poco después en la editorial de Kurt Wolf, algo así se dice. Batallo mucho con los nombres alemanes, perdónenme. En este editorial lo publicaron de manera independiente poco después. Kafka dejó en claro que la portada del libro no debía contener la imagen de un insecto, para nada, porque se supone que la finalidad del texto era que el lector se fuera imaginando el proceso de transformación del protagonista. Y citaré a Kafka: el insecto mismo no puede ser dibujado ni tan solo puede ser mostrado desde lejos. El ilustrador de ese entonces hizo caso y fue así como lo publicaron, pero de nuevo, no tuvo éxito. Todos sabemos que la mayor parte de las ilustraciones de las editoriales actualmente, la mayoría tienen un insecto en la portada, pasándose los dichos de Kafka por la cola. Se dice que el personaje de Gregorio Samsa está inspirado en el propio Franz. Pero tiene sentido hasta cierto punto porque la mayor parte de los escritores cuando hacen novelas o hacen personajes en general, ponen una parte de sí mismos en los personajes. Pero pues por lo que dicen al parecer está muy basado en él y tiene cierta lógica ya que pues si nos fijamos en su vida se puede notar el parecido. Algo que se me hizo curioso hasta ahorita es que se sigue debatiendo en qué insecto se convierte Gregorio Samsa, si en un escarabajo o en una cucaracha.
Se me hace muy gracioso que siga siendo un debate actual. Y miren, de hecho, me dio mucha risa esta imagen. Nada que ver. En 1919, Kafka terminó de escribir Un médico rural, que consta de 14 cuentos fantásticos en conjunto. Sin embargo, pues ya no sabemos la historia, no tuvo mucho éxito. Aquí considero que el chisme se pone todavía más bueno, y todo empieza con Carta al padre. Creo que ya todos sabemos y nos quedó claro que la relación de Franz con su padre era terrible, siendo la culpa mayormente del papá. Y vamos a hablar de eso, miren. La carta tenía aproximadamente 50 páginas escritas a mano, donde Franz expresaba sus sentimientos y todas las experiencias vividas bajo la cruel crianza de Hermann. De hecho, es uno de los 2 libros en físico que tengo de Kafka, que miren, es este. Esta es la carta al padre y este es el proceso. Está bonito, ¿no? Me gustan. Durante mi lectura de Carta al padre me pude percatar de que el respeto que Kafka tenía hacia su papá era más por miedo que por una admiración genuina. Esta obra refleja todo lo que necesitamos saber sobre su relación con su papá, con su familia, con su madre, obviamente más con su papá, de nuevo. Entonces yo me percaté de que pues es mucho dolor lo que él sentía y lo mucho que él de verdad quería enorgullecer a su papá. Cuando Franz terminó de escribir Carta al padre, o sea, la carta a su papá, porque es una carta real, no es algo precisamente para publicarse o algo, un texto de novela, Franz decidió armarse de valor y entregársela a su mamá. Ni siquiera se la entregó a su papá por el miedo que tenía, mejor se la entregó a su mamá para que ella se lo pasara a su papá. Entonces, cuando Franz le entregó la carta a la señora Juliet, ella la empezó a leer como chismosa que es, al igual que nosotros, la empezó a leer, la empezó a hojear y se percató del contenido de la carta. Entonces, poco tiempo después le habló a Franz y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no le puedo entregar esta carta a tu papá, no lo considero correcto y además lo vas a hacer sentir mal. Ahí fue donde yo me quedé de que, señora, por favor, está viendo lo abusivo que es su esposo, el señor con el que se casó. Usted misma vio todo el despapalle que traía con la crianza. Entonces, yo creo que lo mínimo que la señora pudo haber dejado hacer a Franz era que dejara arreglar sus problemas, ¿no? O sea, su relación con su padre. Déjelo ya. Y sí me pareció muy feo de su parte. Esta fue la última vez que Franz intentó arreglar su relación con su padre y todo porque su mamá no le quiso entregar la carta al señor, lo cual se me hizo medio raro, pero bueno, o sea, le quitó toda la intención. Ya que estamos hablando de cartas, les quiero mencionar este dato que me encontré mientras estaba investigando. Se encontraron más de 500 cartas intercambiadas entre Franz y una mujer llamada Felice Bauer. Felice Bauer fue una de sus primeras parejas, si no me equivoco fue la primera. Pero estas cartas se intercambiaron entre 1913 y 1917 y se dice que ellos dos tenían una relación muy difícil. Todas estas cartas fueron enviadas desde el sanatorio de Riva, donde Franz estaba instalado mientras se trataba su enfermedad, de la cual hablaré. Algo interesante es que debido a lo deprimido que se sentía Franz al no poder escribir, recuerden que no pudo escribir entre 1914 más o menos, no pudo escribir. Y por esto mismo decidió regresar con Bauer después de haber cortado, básicamente, después de haber terminado la relación. Se volvió a unir a él y esta relación llegó al punto en que se comprometieron a matrimonio. Sí, hasta ese punto llegó. Y pues digamos que el día de la boda o el día para realmente casarse nunca llegó y esto hizo que los dos se volvieran a separar, pero esta vez oficialmente. Ya, de plano, no iban a volver. Después de todo este acontecimiento con Felice Bauer, Kafka quiso trasladarse a Berlín, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial se lo impidió por completo y además no lo quisieron movilizar por su enfermedad. Durante la segunda mitad de 1914 empezó a escribir un fragmento de El proceso y parte de Colonia penitenciaria, creo que se llama el texto. Y miren, aquí tengo el libro del proceso, está bien bonito, me gusta mucho la portada, está bonito el editorial. Lo intenté empezar a leer y me costó trabajo porque no estoy muy acostumbrada a ese estilo narrativo que tiene él, pero puedo darme cuenta de que hay angustia en todos lados. Algo que amenazó por muchos años la integridad de Kafka fue una enfermedad que en los 1900 arrasaba anualmente con el 25% de la población en Europa. Hablo de la tuberculosis. En 1917 a Kafka se le diagnosticó tuberculosis, lo que le obligaba a tener periodos muy prolongados de convalecencia.
Sin embargo, tenía el apoyo de su familia y en especial de Otley, quien recuerden que les dije era su hermana favorita. Como consecuencia de la guerra, el marido de Ellie, que era la hermana de en medio, tuvo que ser reclutado y por esto mismo Kafka se mudó con ella, haciéndose cargo de la fábrica familiar y moviéndose, como dije, a otra casa. Esto obligó a Kafka a alquilar una habitación diferente y como consecuencia de todo este traqueteo, dejó de escribir casi año y medio. La noche del 12 al 13 de agosto, Kafka manifestó una hemoptosis, creo que sí lo dije bien, que es cuando expulsas sangre con moco a través de la nariz o la garganta, y esto confirmó que tenía una tuberculosis pulmonar. Durante su estancia en Schlesien para estar en un sanatorio, conoció a la joven llamada Julie Worisek, con la que se comprometió en matrimonio rápidamente. Segunda mujer con la que se compromete en matrimonio y segunda mujer porque, spoiler, no se casó con ella, ¿ok? Con la que no se casa en sí. Pero de nuevo los padres de Kafka estaban en contra de su matrimonio porque decían que esta mujer no pertenecía a una familia noble y adinerada, y también se le acusaba de ser loquilla del centro, ser rebelde y andar de promiscua. De nuevo los padres de Kafka arruinando todo. Entonces, por esto mismo, la relación con Julie se rompió en 1919. Lo peor de todo fue el destino de Julie, que fue deportada y asesinada en Auschwitz en 1944. En el otoño de 1920, Franz escribió diferentes piezas narrativas del género de parábolas aforísticas. Como consecuencia del empeoramiento de su estado de salud, pasó gran parte de 1921 y 1922 en sanatorios, o sea, de uno a otro, así. Qué horrible, la verdad. Durante los 3 meses que pasó en Meran en la primavera de 1922, inició una relación con otra mujer. Era una escritora, traductora y periodista llamada Milena Jesenska, quien era una mujer casada. Y como se podrán imaginar, este romance tampoco duró. Pasémonos a julio de 1923. Kafka andaba en una colonia judía de vacaciones en Müritz. Aquí conoció a Dora Diamant, no sé cómo se diga su apellido. Esta chava era una joven periodista de 25 años que provenía de una familia judía ortodoxa que había tenido que huir de su pueblo natal. Ella le disuadió de hacer un viaje programado a Palestina en octubre. Por esto mismo, Franz se trasladó a Berlín con la esperanza de alejarse de la influencia familiar, y fue en Berlín donde empezó a vivir con Dora, y fue aquí donde empezó a tener mucha influencia por parte de ella sobre el judaísmo. Y obviamente también se interesó mucho por Dora románticamente. En 1923, Franz contrajo una pulmonía que lo obligó a regresar a su hogar paterno en Praga, más o menos a mediados de marzo de 1924. Al agravarse su enfermedad, ingresó al sanatorio de Wienerwald, cerca de Viena, en donde sufrió un ataque de tuberculosis de la laringe, lo cual le hizo muy difícil y muy doloroso tragar alimentos, y por esto mismo las últimas semanas que estuvo con vida, tomó puros líquidos. Le trasladaron a la clínica universitaria de la capital y luego al sanatorio de Dr. Hoffman de Kirling. Junto a Dora y uno de sus amigos, Franz fallece el 3 de junio de 1924, siendo así como termina la vida de este gran escritor. El cadáver de Kafka recorrió la distancia que separa Kirling de Praga en un ataúd cerrado y soldado. El tiempo que toma recorrer de Kirling a Praga son más o menos 4 horas en carro. No sé más o menos cuánto se hacía en esos años, supongo que un poco más. El 11 de junio a las 4 de la tarde se lleva a cabo el funeral de Kafka. Y años después, por alguna maldita ocurrencia de mal gusto, que sí, se me hace una falta de respeto, cuando el padre de Kafka fallece en 1931, Hermann Kafka es enterrado en la misma tumba que su hijo, quien le temía, y pues más tarde, en 1934, su madre también es enterrada cerca de ellos. ¡Qué mala idea! Porque simplemente no lo enterraban en otro lugar. Que de hecho, si no sabían, muchos de los textos que tenemos hoy en día de Kafka es gracias a una sola persona. Max Brod. Max Brod era el mejor amigo de Kafka y de hecho se hicieron muy amigos dentro de la carrera de Derecho mientras lo estaban cursando. Y fue él el responsable de que todas las obras que tenemos hoy en día las podamos leer. Ok, ya por último, para dejarlos ir, vamos a hablar del concepto que se originó, o bueno, también es un concepto y un adjetivo que se originó a través del impacto de Kafka en la literatura. Hablemos de lo kafkiano. Lo kafkiano es como... ¿Cómo se los puedo describir? Es como si metieras lo irreal
o más bien lo ilógico, lo absurdo, lo bizarro y algo así como escalofriante, le pusieras tantito comino, lo metieras toda a la licuadora y luego lo pasaras por la freidora y te lo comieras con un cigarro. Bueno, eso es lo kafkiano. Que pues una situación kafkiana es cuando pasa algo casi surreal, casi loco, pero siempre debe tener este toque como de penumbras. No sé si me doy a entender. Este concepto es bastante utilizado cuando se trata de escribir lo que ya les acabo de decir. Y yo realmente creo que es una buena manera de empezar a distinguir diferentes situaciones. Y realmente me llamó mucho la atención cómo es que se desarrollan este tipo de conceptos a través de una persona y de sus trabajos, lo cual es muy interesante. Yo siempre he dicho que para conocer a un autor, una persona o un artista tienes que ver sus trabajos y saber un poco de trasfondo sobre su vida. Ahora podemos darnos cuenta, cada vez que vean algo sobre Kafka, cada vez que lean algo sobre Kafka, pueden darse cuenta de que muchas de las cosas que escribe tienen mucho que ver con cómo se sentía con su enfermedad, que de hecho también se dice que pues muchos historiadores... Hay un artículo muy interesante del cual les puedo dejar el link acá abajo por si lo quieren leer, que habla sobre básicamente los diagnósticos de Kafka. Habla mucho del estado de ánimo, las reacciones de la familia, e incluso se dice que tenía anorexia, entonces era parte de las preocupaciones de Kafka. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que les haya impactado, aunque sea un poco, la historia, porque a mí la verdad me maravilló. O sea, no porque me gustara lo que le pasara, sino porque me parece sumamente interesante la vida de los escritores. Miren, con todo esto, todo lo que hemos estado platicando, que soy yo hablando por más de media hora, estoy segura, todo lo que he investigado sobre este escritor es realmente impresionante. Como siempre he dicho, hay que conocer un poco del trasfondo del escritor, del artista, y hay que conocer sus obras para entenderlo mejor. Entonces, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado saber todo el trasfondo de Kafka, porque es muy interesante y muy importante saber qué contexto tenía el escritor cuando empezó con sus obras, ¿ok? Espero que cuando vayan a leer algo sobre Kafka, cada vez que vean algo sobre Franz, puedan darse cuenta de que hay muchas cosas de su relación con su padre, muchas cosas de su propia relación consigo mismo. Cuando estaba en su lecho de muerte, le pidió a su mejor amigo Max Brod que quemara todos sus escritos porque no le gustaban. Realmente detestaba su trabajo y tenía muy baja autoestima, muy poca seguridad sobre sí mismo. Y como dije, pues es gracias a Max Brod, que no le hizo caso a Kafka, que tenemos sus obras y podemos darnos cuenta de su gran potencial. Entonces, yo creo que les puede servir como aprendizaje, pero yo la neta prefiero que se lo tomen como un chisme muy bueno, tengan conocimiento. Espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan escuchado mientras están trabajando, mientras están haciendo algo más productivo que solamente pues verme. Espero que les haya gustado una vez más. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Dejen su comentario, su like, díganme qué les pareció, qué les gustó, qué no. Y pues nos vemos. Adiós.